Cordial saludo, señores estudiantes del Diplomado de Manejo del Dolor. Mi nombre es Federico Ocampo Acevedo, soy médico anestesiólogo de la Universidad de Caldas desde hace 29 años. Soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas y profesor de pregrado y de posgrado en el área de la anestesiología y del manejo del dolor postoperatorio. Voy a acompañarlos en esta pequeña sesión de la farmacología del manejo del dolor. Y pues los felicito porque están interesados en un tema que en este momento sufre una coyuntura y es debido al problema de la epidemia de opioides que hay en los Estados Unidos, que nos ha llevado a repensar y a replantear todo el tratamiento del dolor agudo y crónico. Este diplomado que vamos a hacer, este tema que vamos a tratar, va a estar dirigido especialmente al manejo del dolor agudo, tanto en el servicio de urgencias como el dolor agudo postoperatorio, que son los más frecuentes. El dolor es un mecanismo evolutivo, defensivo, que está presente desde las especies inferiores. Incluso los invertebrados, los gusanos, tienen tendencia a rechazar los estímulos nocivos, mecánicos, químicos y térmicos, sin que nosotros sepamos si lo que ellos perciben es dolor o nocicepción solamente. Aclaro acá los términos de nocicepción y dolor. La nocicepción es la activación de los nociceptores y de las células encargadas de la percepción del dolor, sin que haya una percepción consciente de la sensación ni haya una conciencia acerca de los perjuicios a que está siendo sometido el organismo en ese momento. Como un mecanismo evolutivo muy primario, los nociceptores, que son las neuronas encargadas de la percepción, tienen una capacidad para sentir diversos estímulos de diversas características en una sola entidad. Me explico. Los nociceptores tienen expresados en sus terminales nerviosas periféricas sustancias y proteínas y receptores que pueden percibir estímulos de diversa naturaleza. Es así como pueden percibir un machucón, pueden percibir un quemonazo, pueden percibir un chuzón o una disrupción del tejido que lo rodea. Esta característica los ha hecho denominar nociceptores polimodales, o sea, que pueden recibir cualquier tipo de estímulos y ellos lo traducen al sistema nervioso central con las características de cada uno de ellos. Es decir, el quemonazo se siente como quemonazo, el machucón se siente como machucón, el frío se siente como frío y así. Los estímulos químicos se perciben a veces como quemonazo, a veces se sienten como frío, todo depende del estímulo a que vayan siendo sometidos. Sin embargo, la percepción del dolor y la transmisión es un hecho casi binario, o sea, el del 0 o el 1. Sí tengo dolor o sí percibo el dolor o no percibo el dolor y así lo transmiten al sistema nervioso central. Y es el cerebro y la corteza la que le explican a la persona qué es lo que está sintiendo en este momento. Una vez que los nociceptores han sido activados, pueden perpetuar la percepción del dolor o pueden empezar a regularse hacia la baja. Si el dolor persiste durante mucho tiempo, si la sensación dolorosa persiste durante mucho tiempo, puede generar en el organismo conductas maladaptativas que hacen que se comprometan otros niveles de la percepción y es así como se empieza a afectar la psiquis del organismo y de la persona. Por eso es importante tratar el dolor agudo agresivamente desde el principio, sin esperar a que se cronifique. La corteza es la que en sí nos dice cuando tenemos dolor, la ubica y nos hace tomar una respuesta consciente de rechazo al estímulo doloroso o que nos hace tomar la conciencia de que tenemos que hacer algo para combatirlo. El dolor agudo es un arma defensiva de todos los organismos. En este caso, pues hablando de los seres humanos, es un mecanismo defensivo de primera categoría y cuando nosotros lo tratamos estamos alterando la respuesta fisiológica normal ante el trauma. Al hacernos responsables de alterar la respuesta ante el trauma, tenemos que hacernos responsables de las consecuencias de alterar la percepción del dolor. En este momento vamos entonces a hablar de que en cada uno de los sitios de la vía del dolor, de la transmisión del dolor, uno puede
entrar a influir con medicamentos. En este momento nosotros no tenemos un manejo adecuado del dolor, digámoslo así, especialmente en lo referente al dolor crónico, ya que las únicas medicaciones que tenemos en este momento lo único que hacen es paliar la sensación, aliviar la sensación sin atacar la causa. En el dolor crónico, que es una enfermedad en sí misma, el dolor crónico, porque está acompañada de una neuroinflamación y de una sensibilización central, los analgésicos comunes no hacen sino maquillar el problema sin tratar el problema de fondo, que es la inflamación del sistema nervioso, tanto en el asta dorsal, tanto en la médula espinal y llámese así también en la corteza cerebral. No hay un alivio bueno, los analgésicos lo único que hacen es disminuir la transmisión del impulso nociceptivo, pero no tratan la neuroinflamación. Pero vamos a hablar entonces, a pesar de eso, vamos a hablar de lo que tenemos en este momento, de lo que nosotros podemos hacer para manejar la sensación dolorosa aguda. Los nociceptores en sus terminaciones nerviosas libres expresan una serie de receptores de membrana, algunos son receptores que están conectados con una proteína G, y que se manejan a través de segundos transmisores como el AMP cíclico y el GMP cíclico, que serían los receptores metabotrópicos, como el de las prostaglandinas, por poner un ejemplo, el de las bradiquininas, y hay otros receptores que son solamente canales iónicos, canales catiónicos, es decir, me refiero a los canales de receptor transitorio, como el receptor vaniloide y el receptor de anquirina. Estos receptores, unos que están relacionados con la proteína G y los otros que son solamente canales catiónicos, son los que hacen que un estímulo físico, químico o mecánico se convierta en una sensación dolorosa. Especialmente los primeros, los receptores vaniloides, o sea, los receptores transitorios, que son los canales catiónicos, son esos los más importantes en traducir una señal que no es eléctrica, es una señal química o mecánica, la convierten en una señal eléctrica. Esos receptores cuyas siglas son los receptores TRPV1, esos receptores lo que hacen es alterar la configuración interior y el mensaje genético del nociceptor para convertirlo en señales electroquímicas. Nosotros podemos alterar la percepción del dolor en ese sitio aplicando anestésicos locales. Los anestésicos locales bloquean los canales de sodio denominados NaV1.7, NaV1.8 y NaV1.9, impidiendo que entre sodio dentro de las neuronas y que se establezca una despolarización. Algunos dicen también que los canales de calcio se ven involucrados en la acción de los anestésicos locales. Quiero decir entonces que nosotros podemos actuar desde la periferia evitando la percepción del estímulo con anestésicos locales. Cuando el estímulo ya ha entrado y no hemos aplicado un anestésico local previamente, el estímulo ya ingresa al sistema nervioso central y los segundos mensajeros del nociceptor se activan. Esos segundos mensajeros se llaman el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, que lo único que van a hacer en últimas es aumentar los niveles de inositol trifosfato, de diacilglicerol y de las proteinquinasas intracelulares, que van a llevar a una alteración en la conformación y en la configuración genética y a la expresión de más receptores en la membrana celular si el estímulo persiste vigente en ese sitio. Lo que hace entonces en ese caso es generar una sensibilización periférica. Hay que anotar también que el nociceptor no solamente es un sistema de entrada de estímulos, sino que él mismo puede generar la liberación de sustancias proinflamatorias hacia la periferia. Es decir, cuando un nociceptor es alterado por un trauma físico, mecánico, químico, térmico, como lo quieran llamar ustedes, el nociceptor no solamente percibe el dolor, sino que él mismo aumenta la inflamación que se está produciendo en ese sitio a través de la liberación de neuropéptidos, como son la sustancia P
y el péptido genéticamente relacionado con la calcitonina, que lo que hacen es generar vasodilatación, agregación y migración de neutrófilos y linfocitos. Y si a eso le asociamos la sopa inflamatoria que se libera por el trauma y por el estímulo químico en ese sitio y físico, por ejemplo la liberación de bradiquininas, de prostaglandinas, los daños celulares, los fosfolípidos de membrana que se han liberado por el daño tisular y por la disrupción del tejido orgánico, eso va a llevar a que el estímulo doloroso adquiera mucha más potencia, se recluten más unidades sensoriales y llegue en más cantidad el mensaje doloroso a la médula espinal. Otro sitio en donde podemos actuar nosotros, ya vimos que los anestésicos locales entonces inhiben la activación del nociceptor en la periferia. Otro sitio en donde podemos actuar, además de la periferia del nociceptor, es en los axones que transmiten el dolor de la periferia hasta el centro. Ambos axones, ya sean los mielinizados de las fibras A delta o los amielínicos de las fibras C, pueden bloquear su transmisión con el uso de los anestésicos locales también. Entonces los anestésicos locales no solamente sirven en la periferia, sino que también bloquean la transmisión del estímulo doloroso, de la sensación dolorosa, desde la periferia hasta el centro. Una vez que el nociceptor ha sido activado en el centro, supongamos que no hemos aplicado anestésico local en ninguna de las dos partes anteriores, ni en el botón sináptico distal, ni en el axón, el estímulo ya llega al asta dorsal de la médula espinal. Como lo había dicho antecitos en la charla, la neurona nociceptora libera unos neurotransmisores excitatorios, llámese glutamato, aspartato, sustancia P, neuroquinina 1, que se liberan en vesículas sinápticas de la primera neurona, viajan en el espacio sináptico y contactan con las células del asta dorsal de la médula espinal. Una vez estas células del asta dorsal de la médula espinal, que hay de dos tipos, las nociceptoras específicas y las células de rango amplio y dinámico, y son reclutadas y se convierten en transmisoras de dolor, ingresa una cantidad ingente de calcio a su interior. ¿A través de qué? A través de receptores del glutamato, como los receptores del AMPA, como los receptores del NMDA, que son los receptores del glutamato, los receptores del CGRP, los receptores del factor de crecimiento neural liberado por la microglia que está alrededor de las células del asta dorsal, y todo eso lo que hace es generar una sopa inflamatoria, pero ya no en la periferia, ni en la piel, ni en el tejido orgánico traumatizado, sino una sopa inflamatoria en la primera sinapsis allá en el asta dorsal de la médula espinal. Esa sopa inflamatoria hace lo mismo y genera lo mismo que esa sopa inflamatoria en la periferia, es generar una sensibilización central. El problema de la sensibilización periférica es que la sensibilización periférica en el sitio del trauma recluta unidades vecinas y las hace más sensibles al estímulo doloroso. Pero la sensibilización central es mucho más grave porque hace que las neuronas que no transmiten estímulos dolorosos, sino que transmiten estímulos receptivos común y corriente como el tacto, la presión, las cosquillas, etcétera, etcétera, esos estímulos sean interpretados como dolor por las células de segundo orden. Entonces, en ese momento se genera la sensibilización central, cuyo marcador principal, cuyo signo patognomónico es la alodinia. Alodinia quiere decir que todo estímulo que está en la periferia se va a interpretar por nuestro cerebro, por nuestros centros superiores, como un estímulo doloroso. Nosotros podemos entrar a actuar en esa primera sinapsis con varios medicamentos. Primero que todo, los anestésicos locales. Yo puedo colocar una anestesia raquídea, una anestesia peridural y bloquear la transmisión la transmisión sináptica entre la primera y la segunda sinapsis. Esa es una opción. La segunda opción, ¿cuál sería? La segunda opción sería a través de los opioides. Los opioides tienen unas acciones presinápticas y postsinápticas muy importantes, y eso es lo que los hace tan buenos analgésicos. A nivel presináptico, los opioides tienen la particularidad de impedir la liberación de neurotransmisores excitatorios, y a nivel postsináptico tienen la particularidad de hiperpolarizar la segunda neurona. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando llega un estímulo doloroso de la periferia al asta dorsal de la médula espinal, y esta sinapsis está bajo el efecto de los opioides, las cantidades de glutamato, de aspartato y de neurotransmisores excitatorios que se liberan van a ser mucho menores, porque como no
ingresa calcio a la primera neurona, no puede ocurrir la exocitosis en la forma en que lo hacía antes. Y el poco o la poca cantidad de neurotransmisores que se han liberado se van a encontrar con una segunda neurona que está hiperpolarizada porque mucho de su potasio ha salido al exterior y la neurona se ha vuelto más electronegativa en su interior. Entonces, he ahí la característica de por qué los opioides son tan buenos analgésicos, porque actúan donde ocurre la primera sinapsis y ocurren tanto en la primera neurona como en la segunda neurona, o sea que tienen una acción redundante, sinérgica y sumatoria sobre el analgésico. Cuando el dolor ya sube hasta el sistema nervioso central, los medicamentos que nosotros tenemos para aliviar esa sensación una vez que ya ha llegado al sistema nervioso central siguen siendo los opioides. Los receptores opioides no están solamente en la primera sinapsis, como les acabo de explicar ahorita, sino que están en los centros superiores, en el tallo cerebral, en el diencéfalo, y lo que hacen entonces es disminuir el aflujo de señales a los centros corticales que interpretan el dolor y que nos dan las reacciones que nosotros tengamos ante él. Existen otros analgésicos, como son los inhibidores de las prostaglandinas, de la síntesis de prostaglandinas, que lo que hacen es evitar que las prostaglandinas se produzcan en los sitios en donde hay sopas inflamatorias, es decir, en la periferia, cuando ocurre el trauma, en el sitio en donde ocurrió el trauma, donde me pegué el machucón, donde me corté, donde me quemé, no se van a producir más prostaglandinas porque los antiprostaglandínicos, los inhibidores de la COX-1, de la COX-2, ellos van a impedir que las prostaglandinas se formen. Al impedir que las prostaglandinas se formen, no va a haber prostaglandinas que hagan que aumente el calcio intracelular en los sitios en donde se está produciendo la sopa inflamatoria. Y esta entonces, la acción de las prostaglandinas, de los antiprostaglandínicos, digámosles este término, de los AINES, va a ocurrir tanto en la periferia como en la primera sinapsis. Existen otros medicamentos, como son los anticonvulsivantes, que se están manejando actualmente con aceptable éxito, también en el dolor agudo y que han sido tomados desde el tratamiento del dolor crónico neuropático, que son especialmente los anticonvulsivantes gabapentinoides, que ya los nombres específicos son el gabapentin y la pregabalina, que tienen una acción bloqueante de los canales de calcio de tipo N, o en la nomenclatura nueva, los canales de calcio CAV2.2. Los canales de calcio CAV2.2 o de tipo N se encuentran en la primera neurona de la primera sinapsis de la vía de la transmisión del dolor. O sea que hacen un poquito lo mismo que hacen los opioides en la primera sinapsis, y es disminuyendo el ingreso de calcio a la primera neurona. Al no entrar, vuelvo y repito, al no entrar calcio en el botón sináptico de la primera neurona, no hay exocitosis de neurotransmisores. Entonces los gabapentinoides son otros fármacos que tienen un papel importante y que están siendo estudiados en este momento. Se están llevando a cabo muchos estudios de los gabapentinoides como ahorradores de opioides, como analgesia anticipada para los procesos quirúrgicos, y pueden ser utilizados en algunos tipos de dolor agudo. Quedan otros medicamentos que ustedes han oído nombrar mucho y que van a ver usar mucho en el manejo del dolor, como es la ketamina. La ketamina es una droga que se viene usando desde la década de los años 60, que ha tenido éxito, que tuvo un pico de éxito en la década de los 70, luego su uso decayó, pero ahorita nuevamente ha salido a flote su uso, especialmente como analgésico, debido al problema de los opioides en los Estados Unidos. La ketamina es un inhibidor del receptor del glutamato NMDA, y su acción ocurre también entonces en la primera sinapsis entre el nociceptor y las células del asta dorsal de la médula espinal. Al bloquear el receptor del NMDA, impide que haya un ingreso de calcio exagerado en la segunda neurona de la sinapsis, de la primera sinapsis. No hay ingreso de calcio y por lo tanto no hay despolarización prolongada. Cuando ingresa calcio a la segunda neurona en la médula espinal, en el asta dorsal, los estímulos permanecen durante mucho tiempo. La duración de
de los estados dolorosos cuando hay un ingreso de calcio a la segunda neurona son mucho mayores. Las despolarizaciones por calcio son de 100 veces más tiempo que las despolarizaciones por sodio. Entonces la ketamina funciona muy bien como un analgésico, evitando la sensibilización secundaria. Es muy importante tenerlo en cuenta, es una droga que está tomando nuevamente mucho auge para el manejo del dolor, tiene algunos problemas, pero si la sabemos manejar a las dosis adecuadas, vamos a tener mucho éxito en cuanto al alivio del dolor en las personas con dolor agudo. Quedan otro tipo de medicamentos que no han sido muy utilizados en la práctica, que todavía no tienen estudios que validen mucho su uso, que se pueden conseguir con facilidad. El ejemplo más claro de estos es el sulfato de magnesio. El magnesio, ustedes saben, es un antagonista fisiológico del calcio y por lo tanto engaña, por decir así, al organismo, y en vez de la primera neurona ingresar calcio a su interior para hacer exocitosis, ingresa magnesio porque tienen más o menos la misma valencia, y al ingresar magnesio pues no puede hacer exocitosis. Entonces se supone, hay algunos estudios que dicen que sí, otros dicen que no tanto, pero se supone que las infusiones de sulfato de magnesia disminuyen bastante la percepción nociceptiva. Yo creo que hay un futuro muy promisorio en cuanto al manejo del dolor. Ahorita estamos buscando opciones diferentes a los opioides, siendo los opioides y los inhibidores de la síntesis de las prostaglandinas los pilares del manejo del dolor en este momento, pero estamos buscando por otros lados para que podamos ofrecer al paciente una experiencia, por ejemplo, de cirugía libre de dolor, o por lo menos con un dolor manejable, tolerable, sin tener la necesidad de utilizar los opioides a tan altas dosis. Desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, creo que los opioides todavía se van a seguir usando durante mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer en este momento es ser mucho más racionales con su uso. Ojalá que en la charla que vamos a tener después y con la presentación que vamos a dar podamos aclarar más dudas. Estamos en este momento, muchos de nosotros tampoco sabemos qué hacer en ciertos casos, porque los opioides, como les digo, siguen siendo utilizándose mucho. Tenemos la espada de Damocles encima, porque cualquier uso de opioides inadecuado puede llevar a que un paciente se vuelva dependiente de ellos, con todas las consecuencias que lleva. Los opioides además están relacionados con cuadros depresivos mayores y con suicidio, y por lo tanto no se deben prescribir durante un tiempo prolongado. Señores estudiantes, en todo caso, pues ojalá que no haya hablado muy complicado para ustedes, ojalá que las dudas que yo les haya podido crear y las inquietudes las podamos tratar. Muchas gracias y hasta luego.